Recordarán el último mensaje que tuvimos sobre familias de la Biblia. Vimos la familia en un mundo peligroso. Hoy vamos a ver una segunda parte de ese mismo mensaje, o sea, la familia en un mundo peligroso, la segunda parte. Te invito a abrir el libro del Génesis, capítulo 35, los primeros 6 versículos. Dios está a punto de hablar a tu corazón, a tu vida, así que sonríe, sé feliz, receptivo, alegres, ninguno se ponga ni triste ni enojado, felices para recibir de Dios. Génesis 35 dice: y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios, esta frase, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llamó Jacob a Luz, llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, dice la palabra del Señor. ¿No se han fijado que los animales pequeños son muy ruidosos? ¿No han visto que por ejemplo, los perros chihuahueños, ¿verdad? Son muy ruidosos. Yo creo que es un mecanismo de defensa, o sea, tú no te encuentras un San Bernardo haciendo un escándalo terrible, ladra y ladra. ¿Por qué razón? Porque es un perro que en sí, el solo tamaño que tiene impone cierto respeto y él sabe quién es. Un elefante no hace un escándalo, no está peleando con todo el mundo, no anda viendo a gritarle a todo, no se aparece un pájaro y le grita. No, es un elefante, él sabe quién es. Pero un perro chihuahueño se defiende haciendo escándalo. Por eso está y ladra, siempre, todo el día, todas horas. La verdad, los que tienen perros chihuahueños, qué honorables, qué bárbaros, que aguante. Sí, que aguante, porque no importa lo que sea, lo que se mueva una hoja de árbol, ladra, lo que sea, ¿verdad? Yo creo que en cierto modo los seres humanos también somos semejantes, ¿eh? Cuando la persona se siente pequeño, ¿qué ruido hace? ¿Qué escándalo hace? Cuando el hombre no tiene identidad correcta, qué escandaloso es. Tiene un problema y llora. Y qué difícil es para nosotros, para mí como pastor, de pronto cuando un varón se acerca en medio de un problema y llora, y uno dice: ¿cómo le ayudo? ¿Verdad? Está llorando. O sea, no lo abrazo, pues somos hombres, allá, o sea, entonces es un poco más difícil, es más complicado. Las hermanitas son bien libres en ese sentido, ¿verdad? Pero de alguna forma esta identidad te ayuda. Los hombres no somos una especie pequeña, somos una especie emparentada con Dios. Por tanto, no debiéramos ser escandalosos en la adversidad. No debiéramos ser gente que cause un problema, lo de que se angustie. Por algo la palabra dice: no vayas a la casa de tu amigo en el día de tu aflicción. ¿Qué es lo que hace el ser humano cuando tiene problemas? Busca a quién ir a contar, a quién ir a llorar, a quién ir a decirle: oye, me está pasando esto. ¿Y por qué dice la palabra no busque a tu amigo en el día de la aflicción? O a tu hermano, dice otra versión. Simplemente porque llega un momento en donde te empiezan a cerrar la puerta. Ahí viene otra vez y ahí va a llorar otra vez que la mujer lo dejó. O sea, entonces, bueno, más bien sería al revés, ¿verdad? Por lo general el hombre no llora eso. Pero bueno, ok. Entonces, de todas maneras, no es la actitud de nuestra especie, como seres humanos, como varones, como hombre y mujer incluso. También las hermanitas cristianas son fuertes, dominan sus emociones. Yo no creo que la mujer cristiana sea esclava de emociones. Yo creo que la mujer cristiana tiene control de sí misma porque está por encima de hormonas y de carne. Tiene un espíritu sobresaliente. Tiene a Dios en su corazón y tiene un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tiene control en este sentido. Entonces, cuando uno ve esta porción de la Escritura que acabamos de leer, nos encontramos una etapa muy difícil en la vida de Jacob. Este hombre que tiene que enfrentar un miedo considerable, debido a que, como lo vimos en el mensaje anterior, había sido deshonrada su hija, había sido abusada su hija Dina,
Cuando se fue allá a la fiesta en Siquem con aquel príncipe y abusaron de ella, incluso se la quedaron y después querían tomarla por esposa, pero que los hijos de Jacob, 2 de ellos, después de una trampa, un engaño, lo predicamos la vez pasada que hablamos de esta serie, por venganza mataron a todos los varones de la ciudad de Siquem. Cientos, yo no sé si miles, pero al menos cientos de hombres mataron. Esto fue una verdadera carnicería, algo terrible. Lógicamente Jacob tenía en su cabeza una serie de pensamientos y problemas. Él podía estar pensando, ¿y qué voy a hacer ahora? Le dijo a sus hijos, me habéis hecho aborrecible ante las naciones de la tierra. O sea, ¿qué van a pensar de nosotros? Nos van a perseguir. La gente va a querer matarnos porque ahora si estos son sumamente peligrosos, son unos animales, son terribles. Entonces nos van a querer matar. ¿Con quién vamos a comerciar? Si hicimos un pacto de que se circuncidaran y nos uniríamos y los matamos, no vamos a poder tener un pacto. Todo eso predicamos la vez pasada. Entonces no vamos a poder tener un pacto con ellos. Para mayor referencia les hablaba acerca de zorrillos o palomas, para que te acuerdes de qué era lo que hablábamos en aquella ocasión. Entonces, ¿cómo relacionarnos con alguien más si le rompimos el acuerdo, el contrato, y luego los matamos a todos? Nadie va a confiar en nosotros. Somos aborrecibles. Se van a vengar, nos van a matar. ¿Qué hacemos? Entonces, en ese momento de gran angustia, Jacob nos presenta lo que debe hacer una familia cristiana cuando todo se viene encima y las cosas se ponen mal. Porque en algún instante de la vida la familia puede pasar, no, de hecho va a pasar en algún instante de su vida un momento difícil que necesita considerar cómo reaccionar. Veíamos anteriormente que algunos transforman en zorrillos, producen mal olor para defenderse. Otros se transforman en palomas, sacan virtudes de su vida. Y esto tiene que ver con las reacciones que cada uno decidió tener. Pero hoy veremos qué dice Dios a aquel que actuó como paloma, Jacob. ¿Qué más puede hacer para salir adelante del problema? Porque no solo se trata de cómo reacciono yo, sino qué va a pasar con el problema. ¿Se va a resolver o no se va a resolver? Yo puedo reaccionar bien, pero si el problema no se resuelve, o sea, si Jacob se porta como paloma y lo matan de todas maneras, cualquiera diría, ¿qué sentido tiene haberse portado bien? Así que, ¿qué hacer? ¿Qué hizo Dios? Lo que Dios hace en esta ocasión, en esta tremenda experiencia que él tiene, lo que Dios hace con Jacob es darle indicaciones para librarse del problema de una vez, y esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros. ¿Te gustaría saber cómo librarte de esos problemas? Muy bien, a lo que dijeron amén, que así sea. Lo vamos a tratar de entender. Al mismo tiempo conoceremos otra cosa más, y esta es: Jacob había tenido muchas experiencias con Dios maravillosas. Por ejemplo, en Betel soñó a Dios mismo y había visto en sueño a Dios y una escalera al cielo que subían y descendían ángeles. Despertó y supo: esta es casa de Dios. Hizo un pacto con Dios: el diezmo apartaré para ti, tú me llevarás y me traerás. Él hizo un acuerdo, un pacto, y Dios lo bendijo. 20 años después, un poco más, regresaba bendecido con muchas cosas gloriosas en su vida. Pero aunque había tenido experiencias con Dios, Jacob no estaba listo. Jacob no había sido transformado del todo. Te lo voy a explicar en una forma más sencilla. Puedes tener buenas enseñanzas, asistir a cultos, oír buena palabra, cantar alabanzas, caerte en una administración, sentir la gracia, el poder de Dios, hablar lenguas, manifestar dones, todo maravilloso. Pero si no quebrantas tu corazón voluntariamente, si no te decides entregar, dar de verdad, puedes estar de experiencia en experiencia en experiencia y nunca terminar de cambiar ni de resolver la situación de tu vida. Entonces, en este caso, lo que le pasa a Jacob es como que Dios dice: bueno, ya lo probamos por la buena y no quiere. Lo probé por la mala, tanta esposa, tanto hijo y tanta suegra, y no tampoco. Entonces, ¿qué hago? Entonces vino esta experiencia terrible para romper de una vez por todas a este hombre que permanecía bastante difícil. Entonces, si tú eres de la gente que cambia con el consejo de la palabra de Dios, gloria a Dios de lo que te vas a librar. Si tú eres de los que no cambia con el mensaje, sino que los olvida y vuelve a cometer los mismos errores, no te apures, Dios no falla, su mano es larga y te alcanza. Eso no va a fallar, Él sabe lo que hace. Digo, hay que entenderlo. Tú tienes dos opciones: o cambias por la palabra de Dios, o cambias por la experiencia allá afuera. Pero Dios se va a encargar. Muy bien, ahora sigamos en esto. Entonces,
Dios usa esta experiencia para transformarlo, pero repito, primeramente era cómo protegerlo del mal. ¿Cómo nos protegemos del mal? ¿Cómo se soluciona el problema? Vamos a ver varias cosas. La primera, escóndete en la casa de Dios. Dios viene con Jacob y le dice: Jacob, fíjate la palabra, el verso 1, dijo Dios a Jacob: levántate. O sea, después de que él está pensando, me van a matar los enemigos, levántate y sube a Betel. Ustedes saben que Betel significa casa de Dios. Ahí fue donde derramó el aceite y dijo: esto es casa de Dios. Levántate y sube a la casa de Dios y quédate allí. Entonces lo primero que Dios le está diciendo es: regresa a la casa de Dios. Lo primero que tienes que hacer. Mira la Biblia. En la Biblia tú te encuentras a los patriarcas. En la serie de patriarcas vimos 7 de ellos. Vimos a Adán, vimos a Enoc, vimos a Noé, vimos a Abraham, vimos a Isaac, a Jacob y luego a José. Vimos 7 patriarcas. En la vida de estos 7 patriarcas culminan en una cosa. ¿No han visto que estos patriarcas culminan en la edificación de la casa de Dios? Porque después los patriarcas, ¿qué sigue? Que Moisés saca al pueblo para edificarle un tabernáculo a Dios. ¿No se han fijado ustedes en eso? Muy bien, gracias hermano por la tremenda colaboración que están teniendo hoy, ¿verdad? No, hoy están metidísimos, emocionados todos, sin duda que están en el mensaje, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios. Entonces, pero así culmina 7 patriarcas y luego culmina en la edificación de la casa de Dios. Entonces Dios te está enseñando esto. Todo lo que te pasa en la vida tiene un objetivo, te está llevando hacia algo. Tú crees que quieres levantar casa, familia, algo para tu vida. Y Dios está diciendo: no, eso nada más son figuras. Yo estoy haciéndome mi casa, dice Dios. Y todo lo que hago con ustedes para formar mi casa, donde yo voy a morar, en ti, en tus hijos, en tus descendientes. Entonces todo esto que estoy haciendo, todo esto que te está pasando, mientras tú crees que se trata de solucionar el pan diario, tú vas a estar batallando toda la vida, patriarca tras patriarca, generación tras generación, hasta que comprendas que no se trata de ti, sino de mí. Estoy edificándome una casa y te enfoques a eso, te vas a dar cuenta que todo lo demás se resuelve, que me encargo del resto, que no está tan difícil. Esto es lo mismo que le dice Dios a Jacob. Mira, Jacob, te la has pasado toda la vida batallando y luchando por la bendición y esto y por aquello. Fuiste a parar allá con Labán y los problemas que tuviste. Regresas de allá y tienes el problema ahora que abusan de tu hija. Tus hijos matan a todo un pueblo. ¿Qué hago? Dice Jacob. Dios dice: no te preocupes, regresa a Betel. Todo lo que te está pasando te está enfocando en una sola cosa. No se trata de ti, se trata de mi proyecto, dice Dios. Antes de que te fueras te enseñé mi casa y tú te fuiste un montón de años, te metiste en líos, te llenaste de esposas y hijos. Ahora regresas y esos hijos te meten en peores líos. Y tú dices: ¿qué hago? Y Dios te dice: pues regresa a Betel. ¿Qué andas haciendo a otro lado? Métete a mi casa, vuelve al proyecto mío y deja tu proyecto. Este es el punto. ¿Voy a dejar mi trabajo? No, enfoca tu trabajo. Existes por causa del proyecto divino. No te creó porque sí, te creó por un proyecto mayor que tú mismo. ¿O crees que Dios en la eternidad estaba pensando: tengo ganas de crear a alguien que se afane todos los días por pagar una renta y comerse un plato? Se me ocurriría formar una persona que se case con otra y se peleen todo el tiempo y siempre se la pasen orando para que yo los haga que se lleven bien. O sea, ¿tú crees que esa es la idea de Dios? ¿Que Dios estaba haciendo eso? Si estaría muy aburrido, dice Dios, ¿qué haré? Voy a poner seres humanos que como perros y gatos estén siempre peleándose y no, Dios no está haciendo eso. Él tiene un plan, un proyecto más alto. Voy a crear piedras vivas, seres humanos que los voy a transformar como piedra, los voy a pulir y los voy a formar en mi casa. Ellos serán mi habitación, estaré viviendo en ellos. Aunque pasen por todas las experiencias que pasen, les voy a seguir recordando: comenzaste en Betel, Jacob, te vas y yo te digo: regrésate a Betel. Mi proyecto es el que debe prevalecer. Todo lo que te pase es para que te des cuenta que no se trata de tu proyecto, sino del mío, dice Dios. Te fuiste a edificar casa y yo te digo: regrésate a la mía. ¿Estamos entendiendo esto? Esto es bien importante, entonces tienes que saberlo. La Biblia dice que la casa de Él somos nosotros. ¿Cómo te protegerás del mal, Jacob? Regrésate a mi casa. ¿Por qué te pasó eso con tu hija? ¿Por qué te pasó eso con tus hijos? Porque andaban fuera de mi casa. Andaba tu hija ahí en el antro, pues ¿quién te manda? Si hubiera estado en la iglesia, en Somos Uno el sábado, pues hubiera estado bien. ¿Por qué la traes allá? Por eso le pasó lo que le sucedió. ¿Por qué le pasó a tus hijos? Pues son unos vándalos terribles. Porque tú le puedes enfocar que sepan artes marciales, pero no le puedes enfocar que conozcan Biblia. Pues ¿cómo no iban a matar a alguien? ¿Me estoy dando a entender?
Entonces Dios lo regresa a su casa. Lo mismo hace con nosotros, te regresa a la casa de Dios. Vuelve al proyecto divino y verás la diferencia. Pero ¿qué hacen algunos en medio de los problemas? No voy a ir porque Dios no me respondió. No voy a ir a la iglesia, estoy enojado con Dios. Y Dios asustado dice, uy, te enojado conmigo, ¿qué haré? No voy a hacer otro universo porque aquel no me habla. O sea, algunos hacen eso. Cuando Dios te dice, regrésate a mi casa. O sea, en los problemas precisamente, Jacob dice, ¿qué hago? Vuelve a mi casa. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Cómo lo resuelvo? Vuelve a mi casa. Regresa a donde me manifiesto. Vuelve a donde yo me aparecí a ti, donde te bendije, donde tenías más felicidad, donde tenías paz, donde no te importaba otra cosa sino disfrutar su gloria. Vuelve a mi casa. Ahí estarás seguro, Jacob. Ahí te irá bien. Y quédate allí, le dijo, no te salgas, no te vayas de allí. Quédate, vuelve a Betel y quédate allí. ¿Qué te fuiste más de 20 años a no sé dónde? Vuelve a mi casa y quédate allí. No te salgas. No, mira, hasta el mundo busca, como dirían en mi pueblo, ¿verdad? Que la cabra tiende al monte. O sea, ¿no has visto que en el mundo la gente busca lo que es? Alguno tiene problemas, se pelea con la esposa y se va a la cantina y pone canciones bien tristes para sufrir más. Y quiere la más adolorida, la peor, la que le eche sal a la herida, dirían ahí, ¿verdad? Entonces, y se pone a cantar y a llorar, y se pone hasta generoso también, ¿verdad? Le sirve a todos, sí, a todos mis amigos, no conoce a nadie, ahí está el tipo llorando. Yo sospecho que hay algunos que van a las cantinas para encontrar esos borrachos. Si no tengo ahorita para tomar, pero seguro que ahí hay uno que está llorando. Ahorita digo que no, pobre de ti, si es cierto, déjala, no te conviene y me va a dar. Entonces, ¿cómo no? Seguramente que así es, ¿verdad? Y ahí van para allá a llorar. ¿Qué hace el mundo? Va a lo que es el mundo. ¿Qué hace el cristiano en la adversidad? Dios le dice, Jacob, vuelve a mi casa. Tienes un problema, vuelve a mi casa. ¿Qué haces cuando tienes problemas? No corras hacia afuera, no vas a gritarlo, no vas con tu mamá a contarle. Vienes a la casa de Dios y dices, Dios, estoy ante ti porque necesito tu presencia más que nunca en mi vida. En este momento, en esto que estoy viviendo, necesito que te expreses en mi vida. Aunque parezca injusto lo de su hija Dina, lo de sus hijos, lo que ha pasado, no importa, necesito tu presencia. Dios le dice, vuelve a mi casa, gloria a Dios. Lo segundo, le dice Dios, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció. Haz un altar. El altar es el lugar del sacrificio, el lugar donde se presenta ofrenda, el lugar donde se adora a Dios. Cada uno de nosotros es un altar. Pero Dios no le dice, Jacob, tú puedes adorar donde te encuentras. Dios no le dice eso. Dios le dice, vuélvete a Betel y allí me haces un altar. Porque tú puedes tener un altar en tu vida, seguramente. Yo creo que Jacob no había dejado de orar en toda su vida. Era un creyente, era un patriarca. Era nieto de Abraham, claro que oraba. Claro que cantaba alabanzas, claro que tenía una relación con Dios. Aún así, Jacob es llamado por Dios para ir a Betel y levantar altar allí en Betel, en la casa de Dios. La idea es la siguiente: tú puedes tener tu relación con Dios particular, personal, pero Dios te dice, no dejes de ir a mi casa en donde me haces altar, donde te juntas con otras piedras vivas y juntos, piedra con piedra, levantamos altar. ¿Qué hago en la adversidad? Júntate con la iglesia, no para llorar, no para decir pobre de mí, no para decir ore, no, todo eso está bien, no está mal, no decimos que está mal, pero lo primordial, te juntas con la iglesia para hacer altar a Dios. Vamos a adorar al Señor, vamos a resolverlo con alabanza, vamos a resolverlo con gloria al Dios del cielo. Lo voy a probar al estilo de Dios, voy a hacer un altar allí donde Dios se manifiesta, al Dios que se me apareció, le dijo la palabra. Ahora, es importante, pero es importante entonces reunirse y hacer un altar, no ser un espectador, hacer un altar. En la casa de Dios, en la reunión de iglesia, hay un solo espectador, Dios. Y todos nosotros colaboramos en lo que le presentamos a Dios, somos el altar, el sacrificio, la ofrenda para Él. Nosotros hacemos todo para Él. Cuando comencé la vida cristiana, en mis primeros años, había una costumbre que tenía la iglesia en la cual yo asistía, y esta costumbre se me hizo interesante. No la siguieron todo el tiempo hasta hoy, pero en ese momento de mi conversión y mis primeros años acostumbraron tener un servicio que no era un servicio. Se reunían entre semana, invitaban a todos, decían, hermanos, les invitamos el día jueves para tener nuestro ensayo de culto.
Entonces iba toda la iglesia, o bueno, muchos íbamos al ensayo de culto. Estas son las canciones que vamos a cantar. Esto es lo que vamos a orar, así lo vamos a hacer. Y entonces nos decían cuál era el culto que le íbamos a dar a Dios. Y entonces hasta nos decían cómo, en qué tono y todo. O sea, la idea era, todos y se vienen bañaditos, bien limpiecitos, llegan a tiempo porque le vamos a prestar culto a Dios. Y cuando llega la hora de empezar, todos juntos, todos en su lugar, nadie platicando, nadie en ningún otro sitio. Porque en el momento que arranque, cuando diga el director, empezamos, todos le damos alabanza a Dios. ¿No es eso precioso? Entonces me quedó grabado. Entonces no es para nosotros, el espectador es Él. Entonces por causa de Él. Eso se me quedó de toda la vida. No se trata de mí, se trata de Dios. Entonces el espectador es Él. Es el escenario es todos para Dios, pero la audiencia es de uno, Dios. ¡Qué maravilla! ¿No es eso precioso? Y no es, están cantando, déjalos, ahí llegamos más al rato. Total, es más tarde. No, es para Él. O sea, vamos, dice Dios a Jacob: Jacob, ¿tienes problemas? ¿Estás en un mal momento? Ve a Betel, mi casa, y hazme altar. ¿Te encuentras en una mala situación? Ven y hazme altar. ¿Qué es hacer altar? No llego solo de espectador, llego a darle gloria, llego a ofrecer. El altar es para ofrecer, llego a darle algo al Señor. Estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Esto es bien, bien importante. Dios le dice: y edificarás altar al Dios que se te apareció. Así le dice Dios mismo. Imagínate, si le hablara Dios en tercera persona a otro y le dijera: hazle altar al Dios que te apareció. A lo mejor alguien diría: pues a mí nunca se me apareció, ni tengo idea de quién es. Algunos sabría porque no lo conoce. Y Dios te está diciendo: ven, ten una relación conmigo. Brinquemos ese punto, es importantísimo, pero por favor trata de mantenerlo. Mira, por ejemplo, cuando tú vas a un juego, ¿no te has fijado que cuando se va a un juego deportivo, la gente llega al juego, están ahí en las gradas, y vamos a suponer que es un partido de fútbol y la gente está grite y grite, haciendo escándalo? ¿Tú crees que los jugadores están oyéndote a ti especialmente? No, ellos no te escuchan. No llega el sonido hasta allá. No van al momento de meter gol y luego, ¿qué dijo? No, o sea, olvídate de eso, no te oyó. Pero ¿no te has fijado la gente el escándalo que hace? Como si, o sea, es más, lo hacen ante la tele, ¿verdad? No, ¿por qué falló esa? Esa hasta yo la podía meter. No es cierto, no es verdad, no es cierto. Pero tú le gritas, y tú peleas ahí, te levantas, y no te oyen. ¿Cómo puedes ser participante de lo que ni te oyen y no ser participante ante el que todo lo escucha? ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo no darle a Él gloria, adoración, alabanza, si Él todo te escucha? Entonces esto es importante, por favor. Ahora, escóndete en la fidelidad. Dice el versículo 2: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, a los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Qué impresionante. Jacob pensó: si voy a la casa de Dios, mejor me santifico. Qué interesante. Él sabía que la casa de Dios es limpia, santa. Él pensó inmediato: quitemos todos los ídolos. Algunos asisten para ser limpiados, pero el que entiende la gloria de la casa de Dios se limpia para ser parte. ¿Entiendes la diferencia? No es lo mismo asistir para ser limpiado que limpiarse para ser parte. Esto es lo que hace Jacob. Entonces dice: vamos, limpiemos, quiten los ídolos y todo lo que, y vamos a limpiar. Este respeto es maravilloso. Este entendimiento. La primera vez que conoció la casa de Dios, Jacob dijo: cuán terrible es este lugar, y yo no lo sabía. Y ofreció adoración. O sea, entendió la grandeza del proyecto divino. La iglesia es un proyecto extraordinario, maravilloso, glorioso. Jacob lo entendió. Cuando tú vas a un club deportivo, respetas el uniforme o la vestimenta de ese club. Si te dicen: tiene que vestir con tenis o de esta manera o así, asá, tú te vistes de esa forma. Si vas a nadar, te dicen: tiene que ser traje de baño. Y tú no dices: a mí no me importa, yo me pongo lo que sea, ¿verdad? Me llevo hasta mi salvavidas de patito y me voy a meter, ¿verdad? No me interesa. Tú no haces eso. Tú respetas el lugar. ¿Por qué razón? Porque tiene ciertas reglas. Porque ese lugar te significa un respeto por algo. Lo mismo haces con la casa de Dios, pero en sumo estado. O sea, tú dices: voy a respetar la casa de Dios limpiando mi alma,
limpiando mi ser. No puedo ser doble, tengo que ser cristiano, tengo que limpiarme de verdad. O sea, esto es importante. Tú vas al cine, como lo veíamos en los anuncios, tú no dices, no importa, hombre, podemos llegar tarde, a media película digamos, no te pierdas nada, ya es tan temprano, ¿verdad? Hasta están codeando para las palomitas y llegar ahí, que no se me pase nada, ¿sí o no? Especialmente las hermanas. Sí, especialmente las hermanas, porque las hermanas tienen una ventaja enorme. Van y se sientan y luego dicen la lista de lo que él le traiga, ¿verdad? O sea, primero salen tarde y apenas llegan, y cuando están ahí que él compre, y ella ya está viendo, ¿verdad? Entonces, pero respetan ahí el lugar, ¿sí o no hacen eso? ¿Cuánto más la casa de Dios? ¿Cuánto más hacerlo de esa forma? O sea, esto es importante. Entonces, ¿qué hace Jacob? Jacob lo entiende, tenemos que hacerle altar a Dios, pero tenemos que santificarnos. Respetemos el lineamiento de la casa de Dios. Hagámoslo como la casa de Dios, es decir, de corazón. De adentro hacia afuera, con todo el corazón. ¿Por qué no respetar? Si respetamos museos, respetamos cines, respetamos teatros, respetamos escuelas, respetamos muchísimas cosas allá afuera, incluso cosas para divertirnos, ¿por qué no respetar la casa de Dios, que es mayor en gloria y en honor por causa de quien la habita? Es la casa de Dios, bendito sea el Señor. Esto es importante, esto lo está entendiendo Jacob. Incluso Jacob les dijo, y muden sus vestidos. Qué interesante. Si vamos a ir a Betel, es más, si vamos a ir a la casa de Dios, le dice, vayamos hasta con ropa nueva. Wow. ¿Estás entendiendo por qué los patriarcas eran tan gloriosos? Fíjate el pensamiento. Vayamos con ropa nueva porque vamos a la casa de Dios. Qué maravilla. Búscate lo mejor, porque te vienes a presentar delante del Señor. ¿O acaso sacas, no sé, los tenis más rotos cuando te presentas a la cita de trabajo? No, te presentas lo mejor posible. Allí también les dijo, muden sus vestidos. O sea, limpieza por dentro y por fuera. Quitemos los ídolos, todo, y bañémonos y pongamos nueva ropa y vayamos a la casa de Dios. ¡Qué entendimiento! Esa es la forma correcta. Pastor, eso es del antiguo pacto. No, en la carta a los hebreos dice, lavados los cuerpos con agua pura antes de presentar alabanza. Como todos los que están aquí, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Háganlo por Dios y por el de enseguida. Cuando adoran a Dios, levanta la mano, ¿verdad? Sí, porque Dios no se voltea para otro lado, pero si el hermanito se cambia de lugar. Bueno, ok, entonces, si no vaya haciendo, si pronto levanta las manos y se queda solo, ¿verdad? Se cayeron dos a los lados. La gloria de Dios los tocó, ¿verdad? El Señor los tocó. No, que el Señor los tocó. El Señor Tufo los tocó. En fin, pero bueno, entonces, o sea, la honra a la casa de Dios. Sí me voy a entender lo que estamos diciendo. Te juego un poco con esto, pero es importante la honra al proyecto de Dios. Dios ama su casa, es su casa, la iglesia. Tú eres realmente muy amado por Él y Él desea habitarte. Entonces le da Jacob de inmediato encomienda de limpiarse por dentro y por fuera. Quitemos los ídolos, habla del corazón, de limpiarse. Y luego cambiemos la ropa, nuestro andar cristiano, y también el bañarse, el estar limpios delante de Él. Qué maravilla, así tiene que ser. Iglesia, hazlo de esa forma. Bendito sea Dios. Cuando en alguna ocasión alguien me dijo, no, es que en Palabra Viva, ¿no te has fijado? Y se llevan ropa así, y zapatos de esta manera, y se visten de esta forma. Y sí, porque vamos delante de Dios. Sí, lo mejor posible, vamos ante el Señor. Sí lo haremos. Mira, cuando menos, si el parche es del mismo color, pero es porque es para el Señor. Cuando menos, sí me doy a entender, ¿verdad? O sea, con todo el corazón, lo mejor posible, porque se trata del Señor. No lo haremos mal, lo mejor de lo mejor. Bendito sea el Señor. Esto es importante. ¿No te has dado cuenta? Mira, antes de que se descubriera que existían microbios que contaminan y dañan el cuerpo, la limpieza no era tan importante. Se procuraba la limpieza en el mundo por cuestión nada más de aroma, más que otra cosa, por apariencia. Pero cuando se descubrió que existían microbios y bacterias y virus que pueden matar al ser humano, entonces la limpieza empezó a crecer. Se dieron cuenta que al lavarse las manos se evitaban muchas enfermedades, y al bañarse completamente y mantener higiene bucal y del cuerpo producía mucho menos enfermedades. Se evitaron epidemias de esta forma. Entonces, no es algo insignificante, dijeron. ¿Cómo se protegían entonces de tanta epidemia? Bañándose. La lepra arrasaba pueblos. ¿No han leído los evangelios cuántos problemas de lepra había?
Se empezó a resolver con limpieza. No era tan complicado cuando comenzaron a ser más limpios, se protegieron así. Entonces Dios estaba diciéndole a Jacob, cuando Jacob va a enfrentar esto, ¿qué hago? Ve a mi casa, ve a Betel, edifica altar allí, adórame ahí. Entonces Jacob entendió, limpiémonos, porque si vamos a la casa de Dios y nos limpiamos, estaremos protegidos. ¿Está entendiendo eso? Quita ídolos del corazón, quita pecados del alma, quita malos hábitos de conducta, quita de tu vida aquello que puede ponerte en situación de riesgo. Santifícate en la casa de Dios, verás lo que Dios hará contigo, te protegerá. No habrá pueblo que pueda tocarte como era lo que estaba buscando Jacob. Gloria a Dios. Escóndete en la fidelidad, esconde a tu familia. Y este es el punto del por qué la familia de la Biblia. Esconde a tu familia. Jacob, no solamente él, fíjate lo que hizo en el verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Qué maravilla. Jacob no se purificó él y dijo: bueno, mientras yo, que soy la cabeza de toda esta familia, estaré limpio, todo está bien. No. Vamos a limpiarnos todos, a purificarnos todos, a tomarlo en serio todos. Toma toda tu familia. Le dijo a la familia: quiten los ídolos. Pero qué tanto. Es más, ya le llaman hasta los artistas ídolos. Es que es su ídolo. Pues quítelo. ¿Qué cree que quítelo? Nomás un póster, no. El problema no es el póster, es lo que está pasando en su corazón. Quítelo. O sea, el quitar los ídolos es una transformación familiar. No tiene, es nada más decoración. Ay, qué bonito el budita ahí, es decoración. ¿Qué decoración y qué nada? Quítelo. Comprenda al respecto de esto, santifíquese. Tome a la familia y diga: vamos a limpiar nuestra casa. ¿Por qué razón? Por la gloria y la presencia de Dios en ella. Porque Dios está con nosotros por causa del Señor. Entonces le dice a toda la familia esto. Porque si lo hace uno y otro no están todos protegidos. La idea era protegerse de los pueblos que podían venir a matarlos. Tenían demasiados enemigos, miles querían matarlos. ¿Qué hacemos? Quita los ídolos. ¿Quieres que te guarde? Quita los ídolos, protégete. No abras puertas. En este sentido, un ejemplo de cómo a veces no se abren, cómo a veces sí se abren puertas. La palabra de Dios nos presenta, antes de que esto sucediera, que Raquel había robado los ídolos. Raquel, una de las esposas de Jacob, había robado los ídolos de su padre Labán. Robó los ídolos, se los llevó, y cuando Labán, su padre, se enteró, vino a alcanzar a Jacob y a su familia. Dijo: ustedes me quitaron mis ídolos. Andaban peleando los ídolos. Interesante, ¿verdad? Eran los primeros cristianos. No, me la llevó al que pongo de cabeza. O sea, no sé, pero ahí venían. Se empezó a discutir y a pelear ahí. Y Jacob dijo: sobre quien esté en la tienda de quien encuentre esos ídolos, que muera. Si nosotros no trajimos nada de eso, él no sabía que Raquel los tenía. ¿Qué hizo Raquel? Raquel tomó los ídolos, los metió a su tienda, y cuando vino su padre, hizo un hoyo en el piso, lo puso ahí, lo tapó con un manto, se sentó encima y le dijo: padre, perdóneme si no me puedo poner en pie, estoy en la costumbre de las mujeres, no me puedo levantar. Su padre dijo: no, está bien, o sea, hay que vio todo alrededor y los ídolos estaban allí. Cuando Raquel habría de concebir y tener un hijo llamado Benjamín, ella muere en el parto. Ella, al poner los ídolos debajo de sí, decir: estoy en la costumbre de las mujeres, con los ídolos maldijo su vientre y trajo la muerte en el primero de los hijos que ella tiene, Benjamín. Incluso hasta le quiso poner el nombre Benoni al nacer. En el momento antes de que ella muriera, Benoni significa hijo de mi tristeza. Quiero que pienses esto. No es tan grave. No, sí es grave. Sí lo es. Santifícate. No, que nada más es una figurita en el carro. No, qué figurita ni qué nada. Santifícate. ¿Quieres estar en una burbuja de favor, de bendición? ¿Quieres volverte intocable? ¿Quieres realmente que caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegue? Que ni plaga toque tu morada. Entonces haz lo que la palabra de Dios dice. Santifícate, mete a tu familia realmente en una conversión. Quite los ídolos de su casa, sean religiosos, psicológicos, de que sea, por favor. ¿Por qué lava a la mamá al niño? Para evitarle enfermedades, para cuidarlo, para protegerle. ¿Por qué fumigas tu casa? Para que no se metan cucarachas de animales. Por eso lo haces. Si cuidas tu casa, ¿por qué no cuidas su casa? ¿Qué eres tú? Cuida su casa, purifícala también. Ahora, escóndete en el temor de Dios, dice el verso 5. Y salieron, después de hacer todo esto, y salieron, es decir, hacia Betel, y el terror de Dios. No dice el temor,
Dice, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Cuando Jacob purificó a su familia, se dirigió hacia Betel, hizo lo que tenía que hacer, se consagró y consagró a su familia, el terror de Dios cayó sobre todas las naciones alrededor. Que no lo toquen. ¿Qué veían en ellos? La gloria de Dios. ¿Por qué alguno tiene una vida en donde todo es bendición y otro no? Por estas decisiones, por esta clase de cosas. El terror de Dios cayó en los demás. Si tú temes a Dios, otros te temerán a ti. Debes entenderlo. Si tú temes a Dios, alguien dijo por ahí, si el diablo toca tu puerta, deja que sea Dios quien le abra. O sea, enfócate, teme a Dios. Hoy vi una experiencia interesante con un perrito pequeño llamado Maps. Algunos saben, es de mis hijos. Y ese perrito pequeño lo abofeteó un gato. Él se acercó a jugar así, divertido y todo, y el gato literalmente lo abofeteó así, pum, con desprecio. No solo le pegó, fue con desprecio, fue con dolo. Sí, o sea, porque no es lo mismo cuando le pega a cuando lo abofetea así con dolo, así como, o sea, con dolo, feo, lo abofeteó. Para colmo, ese gato tiene como 5 amigos gatos más que vinieron luego y se pusieron ahí alrededor. El perrito fue rescatado, ¿verdad? Y levantado, pero en cuanto ve un gato tiembla. O sea, le afectó. No, sí le afectó. O sea, ahora ve los gatos y tiembla, ¿verdad? En piedad, pero mucho así, pero le asusta ver los gatos porque lo abofeteó. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo se atreve? Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si viera un tigre? Porque si vio unos gatitos y tiembla, imagínate si vio un tigre, se muere. El pobre perro se revienta. Imagínate. Un gatote, o sea, sería grave eso, ¿verdad? Sería terrible. Esto es lo que le pasa a los seres humanos. Tienen problemas, momentos difíciles y temen a gatitos. Temen a gatitos. Cuando en realidad Dios te dice, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed a Dios. Cuando tú temes a Dios, se te van todos los demás temores. Y entonces el temor de Dios cae sobre tus enemigos. Y tú eres el tigre. Te temerán a ti. Te abrirán puertas. Te honrarán. Te bendecirán. Y dirán como de Jacob y como los demás patriarcas que los tenían por príncipes en la tierra. Habrá gloria sobre ti. Teme a Dios. Esta es la forma. Vuélvete temible temiendo a Dios. Escóndete en Él. Escóndete en Él. Teme a Dios. ¿Qué pueda suceder? No importa. Teme a Dios. Ahora, concluyo. Dice el versículo 6: y llegó Jacob a Luz, que está en Canaán. Obviamente esta palabra luz es una palabra que no significa luz como iluminación. Es una palabra que tiene la misma, se escribe igual y se pronuncia igual, pero no significa lo mismo. Sin embargo, usando el símil, me gusta la frase que dice: llegó Jacob a Luz. Cuando tú haces todo esto, llegas a luz. Tienes luz en tu vida. Cuando tú llegas a esto, en realidad tienes luz. Cuando te dedicas al Señor, tienes luz. Cuando santificas tu familia, tienes luz. Cuando proteges tus hijos metiéndolos al Señor, tienes luz. Cuando haces altar, tienes luz. Cuando te vienes al Señor, Él te pondrá luz. El mejor sitio contra las tinieblas y contra todo mal es la luz de Dios. ¿Tiene problemas tu familia? Mételo a la luz de Dios. Mételo a la presencia de Dios. Tráelo a la iglesia. Mételo a la casa de Dios. Ponle altar. Esto es importante. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu familia? No, que mi esposa no quiso venir. Eres el varón, ¿cómo que no quiso? Fájese y tráigala. Es el hombre. Mi hijo no quiso venir. ¿Cómo de que no? Eres el papá. Imagínate, come, se viste, estudia, tiene casa, todo por causa tuya. ¿Cómo que no quiere? ¿A que sí quiere? En cuanto le falte comida y le falte dónde dormir y le falte, te aseguro que viene. Claro que sí. Usted, mi hijo, depende de mí, venga para acá. Cuando mis hijos cumplieron 18 años les hicimos esa pregunta. Ahora sí, dime por qué razón te tengo que seguir sosteniendo.
Si ya fue en 18, es mayor de edad. Ahora demuéstrame que, ¿por qué razón? Porque seguiré sujeto a ti. Ah, ok, muy bien, entonces sí. ¿Me doy a entender? Entonces hazlo. ¿Quieres proteger realmente? Pues mételo a la presencia de Dios en su casa. Que haga altar, que busque a Dios. No es que él ora y aparte. No, Señor, dijo, ve a Betel, a mi casa, y ahí haz altar, y ahí clamarás, y ahí buscarás, y ahí te bendeciré, y ahí vendrá temor sobre todos tus enemigos. Ahí te resolveré el problema. Pero hazlo. Es la forma correcta. Esta es la manera de concluimos. Cuando Jacob suponía que los pueblos vecinos lo matarían a causa de la matanza de sus hijos en Siquem, la respuesta de Dios fue: ve a mi casa, ahí me haces altar, e independientemente de lo que tú estés viviendo, independientemente de lo que te suceda, no digas mi caso es diferente, no digas no puedo, no cierres el milagro, la posibilidad diciendo mi caso es más complejo. No, no es complejo. Que yo sepa, no te están persiguiendo todos los pueblos de la tierra como a Jacob para matarte. No es tan grave tu problema. O sea, no se trata de que si tienes o no trabajo, si te peleaste o no con la familia, si alguien te sacó la lengua o una suegra te visitó. No es grave. No es grave. Estamos hablando de que, sí, no, es que algunos sufren gratis. O sea, no, estamos hablando, las suegras son una bendición. Sufren gratis. Siempre lo digo, pero ustedes lo interpretan al revés. Yo lo digo para que digan amén. Ustedes se asustan, ¿no? Entonces, cada quien según su propia conciencia, ¿verdad? Para los puros todo es puro. Para los corrompidos dice que todo es corrompido. Entonces, o como decían allá en mi pueblo, que cada uno según como le fue en la feria. Ok, entonces, pero viendo la palabra de Dios, simplemente meterlo a tu casa, a la casa de Dios, allí vino el terror sobre los enemigos. Esa enfermedad tiene que irse. Esa escasez tiene que irse. Esa tendencia de accidentes tiene que acabar. Esa mala suerte, entre comillas, tiene que terminar de una vez por todas. Ese de mal en peor, ese pecado persistente, ese mal hábito, tiene que acabarse. Cristo vino a dar vida y en abundancia. Vida verdadera se puede acabar ya. Pero tráelo a la casa de Dios y haz lo que Dios desea que hagas. Ponte en pie, por favor, no quiero extenderme más. No está tan complicado. Creo que la palabra de Dios es bien sencilla. Para tu familia es clara, directa, profunda, pero sencilla de entender. Como dice Moisés, este mandamiento no es demasiado difícil para ti.